En el vídeo de hoy haremos un diseño sencillo, paso a paso y con un montón de funciones, para todos aquellos que es vuestra primera vez diseñando 3D. Para crear un diseño haremos clic en el botón de crear y a diseños. Esperaremos a que se cargue y ya podremos empezar. Se nos abrirá de una forma predeterminada, siempre igual. A la derecha tenemos las figuras que más usaremos y en la zona que se está rodeando podremos encontrar el resto de figuras. La parte superior derecha tenemos las funciones, juntar, separar piezas, alinear, función de espejo y la de imán. Luego tenemos el plano, que sirve para cambiar la orientación de trabajo y donde se colocan las piezas, la regla y las notas, esta última explicada en la tarjeta. Continuamos por la parte superior izquierda, donde tenemos el copiar, pegar, duplicar, borrar, control Z y Y. Para finalizar tenemos el cubo a la izquierda, que sirve para moverse por el campo de trabajo. Colocamos un cubo para empezar el diseño, unas medallas. El cubo lo ocultaremos usando la bombilla. Colocaremos un cilindro y aquí mucha atención, le cambiamos las medidas y le daremos el máximo de lados y un poco de bisel. El bisel sirve para en el borde darle un poco de relieve interior. Procedemos a cambiar el color de la medalla a oro. Haciendo clic en la lupa devolveremos el cubo que habíamos escondido. Con el cubo haremos el número 1. Con la rejilla, tecla W, podremos subir el cubo a la parte superior seleccionándolo y haciendo clic en la tecla D. Le cambiaremos las medidas y procederemos a hacer el número. Seleccionamos las dos figuras y las centraremos. Haremos clic en los puntos que queramos que sirvan de centrado. Le cambiamos el color y duplicaremos el cubo. Para aprender mejor el duplicado, algo esencial, os recomiendo el vídeo de la tarjeta. Volvemos a duplicar y le daremos un poco de giro. En este caso nos sobresale un poco la figura y no nos interesa, por lo que con un cubo hueco eliminaremos las partes indeseadas. Una vez adaptadas, seleccionaremos todas las figuras menos la medalla, podemos deseleccionarla manteniendo la tecla mayús a la vez que la clicamos y le daremos al botón de unión. Seguidamente, como ya hemos visto, volvemos a centrar la figura. Seguiremos con el colgante, con un cilindro volveremos a hacer todos los pasos del primero. Duplicamos el cilindro y le cambiamos las medidas, un poco más pequeñas para poder eliminar el centro y quedarnos con el contorno. Una vez eso hecho las seleccionamos, las centramos y las unimos, importante que la pequeña sea una figura hueca. Con un cubo hueco, nos quedaremos con la mitad del cilindro porque nos interesa que tenga una forma alargada. Le adaptamos las medidas de altura y la alargamos hacia abajo. Duplicaremos el medio cilindro y le daremos la vuelta. Le adaptamos las medidas a nuestro gusto. Unimos los dos medios círculos deformados en uno solo para poder trabajar más cómodamente y para que las líneas desaparezcan unimos el una a la medalla y se nos pondrá todo de un color, pero podemos cambiarlo a multicolor para que mantenga sus colores. Centramos la medalla con la correa y volveremos a cambiar un poco las medidas de la correa para que encaje a la perfección con la medalla. Para finalizar seleccionamos todo y lo unimos en una sola pieza. Esto sería todo por mi parte, yo os reto a hacer la medalla del segundo y del tercero por vuestra cuenta, y la del tercero os recomiendo que probéis a hacerla con texto. Si no sabéis cómo funciona el texto aquí os dejo un vídeo, si por otra parte ya sabéis aquí os dejo todos los tutoriales por si tenéis alguna duda.